9. Los miembros de la delegación de la Tierra en la apresuradamente convocada conferencia ocupaban sus sitios a un lado de la larga mesa de roble, y ahora, en el otro lado, las personalidades del Ilistar empezaron a salir de los pasillos laterales y a ocupar sus sillas. En general no parecían siniestros. De hecho, parecían tan abrumados y preocupados como los terrestres por las tensiones de conducir la guerra. Evidentemente no tenían tiempo que malgastar. La traducción, dijo un lilistariano en inglés, se efectuará por medios humanos y no a través de una máquina, porque cualquier máquina podría conservar un registro permanente, lo cual es contrario a nuestros deseos aquí. Molinari gruñó, asintió. Entonces apareció Frenexi. La delegación lilistariana y algunos miembros de la terrestre se pusieron en pie como muestra de respeto. Los lilistarianos aplaudieron suavemente mientras el hombre calvo, delgado, con un cráneo extrañamente redondeado, ocupaba su sitio en el centro de la delegación y abría, sin ningún preliminar, una cartera de documentos. Pero sus ojos. Eric observó, cuando Frenexi alzó brevemente la vista hacia Molinari y sonrió un aleteante saludo, que Frenexi tenía lo que Eric consideró, y reconoció gracias a su práctica, como unos ojos de paranoico. Una vez aprendido a reconocer esto, el resto de la identificación llegaba generalmente rápido. No era la brillante e inquieta mirada de la suspicacia normal, sino una mirada inmóvil, una concentración de la totalidad de las facultades interiores hasta formar una única e inalterable concentración psicomotora. Aquello no surgía de la voluntad de Frenexi. De hecho, el lilistariano se sentía impotente, impulsado a enfrentarse tanto a sus compatriotas como a sus adversarios de esta forma, con aquella interminable fijeza. Era una contención que hacía imposible una comprensión empática. Los ojos no reflejaban ninguna realidad interior. Devolvían exactamente su propia imagen al observador. Los ojos cortaban en seco la comunicación. Eran una barrera que no podía ser penetrada a este lado de la tumba. Frenexi no era un burócrata y no se subordinaba, no podía aunque lo intentara, a este oficio. Frenexi seguía siendo un hombre, en el peor sentido de la palabra. Retenía, en medio de la ajetreada actividad de la conducta oficial, la esencia de lo puramente personal, como si para él todo fuera deliberado e intencional, una confrontación entre personas, no entre tesis abstractas o ideales. Lo que hace el ministro Frenexi, se dio cuenta Eric, es privar a todos los demás de la dignidad de su oficio. De la realidad generadora de seguridad de su posición establecida. Enfrentados a Frenexi, se convertían en lo que eran al nacer. Aislados e individualizados, sin el apoyo de las instituciones a las que se suponía representaban. Tomemos a Molinari. Por su cargo, la Mole era el secretario de las Naciones Unidas. Como individuo, se había disuelto, como correspondía, en su función. Pero, enfrentado al ministro Frenexi, reaparecía el hombre desnudo, desventurado, solitario, y era requerido a que permaneciera frente al ministro en su desgraciada infinitud. La relatividad normal de la existencia, vivida con los demás en un fluctuante estado de más o menos adecuada seguridad, se había desvanecido. Pobre Gino Molinari, pensó Eric. Porque, frente a Frenexi, la Mole hubiera podido muy bien no ser nunca el secretario de las Naciones Unidas. Y, mientras tanto, el ministro Frenexi se volvía cada vez más frío, más sin vida. No ardía con el deseo de destruir o dominar. Simplemente cogía lo que su antagonista poseía, y le dejaba sin nada y en ningún lugar, literalmente. En este punto le resultó perfectamente claro a Eric por qué la sucesión de enfermedades letales de Molinari no habían terminado siendo fatales. Las enfermedades no eran simplemente un síntoma de la tensión bajo la que vivía. Eran simultáneamente una solución a esa tensión. Todavía no podía determinar exactamente cómo funcionaban las enfermedades a fin de convertirse en una respuesta a Frenexi. Pero tenía la profunda y aguda intuición de que pronto podría. La confrontación entre Frenexi y Molinari estaba a tan solo unos minutos de distancia, y cualquier cosa que tuviera la Mole tenía que ser puesta en juego, si la Mole quería sobrevivir. Al lado de Eric, un oficial menor del Departamento de Estado murmuró. Se nota una opresión aquí dentro, ¿no cree? Desearía que abrieran alguna ventana o pusieran en marcha el sistema de acondicionamiento de aire. Ningún sistema de acondicionamiento de aire limpiará este aire, pensó Eric. Porque la opresión emana de aquellos que están sentados delante de nosotros y no desaparecerá hasta que ellos se marchen, y quizá ni siquiera entonces. Molinari se inclinó hacia Eric y dijo. Siéntese aquí a mi lado. Echó hacia atrás la silla. Escuche, doctor, ¿lleva su maletín del instrumental consigo? Está en mi apartamento. Molinari envió inmediatamente a un robante a buscarlo. Quiero que lleve su maletín siempre consigo.
Carraspeó, luego se volvió hacia aquellos sentados al otro lado de la mesa. Ministro Frenexi, tengo una, declaración que me gustaría leer. La declaración resume la posición actual de la Tierra con respecto a... Secretario, dijo repentinamente Frenexi en inglés, antes de que lea usted ninguna declaración, me gustaría describir la situación de la guerra en el frente A. Frenexi se puso en pie, un ayudante desenrolló inmediatamente una proyección cartográfica sobre la pared del fondo. La habitación se sumergió en las sombras. Con un gruñido, Molinari volvió a guardarse la declaración escrita dentro de la chaqueta de su uniforme. No le habían dado ocasión de leerla. Se le habían anticipado de una forma muy evidente en el establecimiento de prioridades. Y, para un estratega político, aquello era una grave derrota. La iniciativa, si alguna vez había sido suya, le había sido retirada. Nuestros ejércitos combinados, afirmó Frenexi, están acortando sus líneas por motivos estratégicos. Los Rex están empleando extraordinarias cantidades de hombres y material en esta zona. Indicó un sector en el mapa. Se hallaba a medio camino entre dos planetas del sistema de Alfa. No podrán seguir manteniéndose así durante mucho tiempo. Predigo un quebrantamiento de sus fuerzas antes de un mes, tiempo terrestre, a partir de ahora. Los Rex no comprenden todavía que esta va a ser una guerra larga. La victoria, para ellos, tiene que llegar pronto, o no llegará. Nosotros, en cambio, Frenexi señaló la totalidad del mapa con un barrido de su puntero. Somos maduramente conscientes del significado estratégico general de esta lucha, y de todo el tiempo que nos falta aún en términos de tiempo y de espacio. También, las líneas Rex se hallan demasiado extendidas. Si se produjera una batalla importante aquí, Frenexi señaló el lugar, no podrían prestar apoyo a sus fuerzas situadas en este lugar. Además, tendremos 20 divisiones más de primera línea en acción a finales de este año terrestre. Esto es una promesa, secretario. Todavía tenemos algunas clases por movilizar aquí en la Tierra, mientras que los Rex han agotado todos sus efectivos. Hizo una pausa. Molinari murmuró. ¿Le han traído ya su maletín, doctor? Todavía no, dijo Eric, buscando al Robant con la mirada. No había regresado. Inclinándose hacia Eric, la mole susurró. Escuche. ¿Sabe lo que he estado experimentando últimamente? Ruidos en la cabeza. Una especie de zumbido, ya sabe, en los oídos. Zum, zum. ¿Le dice algo esto? El ministro Frenexi continuó. También disponemos de nuevas armas, desarrolladas en el planeta 4 del Imperio. Se quedará usted asombrado, secretario, cuando vea los vídeos de su empleo en operaciones tácticas. Son devastadoras en su precisión. No intentaré describirlas en detalle ahora. Prefiero aguardar hasta que las cintas estén disponibles. Yo personalmente supervisé su diseño y construcción. Con su cabeza casi tocando la de Eric, Molinari susurró. Y cuando vuelvo la cabeza de un lado a otro, noto un claro crujido en la nuca. ¿Puede oírlo? Movió la cabeza hacia un lado, luego hacia el otro, luego hacia arriba y hacia abajo, de una forma un tanto rígida. ¿De qué se trata? Resuena de una forma infernalmente desagradable en mis oídos. Eric no dijo nada. Estaba observando a Frenexi, sin prestar apenas atención al hombre que tenía a su lado. Secretario, dijo Frenexi, haciendo una pausa, considere este aspecto de nuestro esfuerzo conjunto. La producción REC de impulsores espaciales se ha visto severamente restringida gracias al éxito de nuestras bombas W. Los que han salido más recientemente de sus cadenas de montaje, según informes de nuestros servicios de inteligencia, son poco fiables, y se han producido un cierto número de contaminaciones altamente destructivas en el espacio profundo a bordo de sus naves. El Robant entró en la sala con el maletín del instrumental de Eric. Ignorando el hecho, Frenexi prosiguió, con voz dura e insistente. También señalaré, secretario, que en el Frente Azul las brigadas terrestres no han actuado como se esperaba, sin duda debido a la carencia de un equipo adecuado. La victoria, por supuesto, es inevitable para nosotros, a la larga. Pero en estos momentos debemos velar para que nuestras tropas que mantienen la línea contra los Rex no se vean en posición de enfrentarse al enemigo desprovistas de un material adecuado. Es criminal permitir que los hombres luchen bajo esas circunstancias. ¿No está usted de acuerdo, secretario? Sin hacer ninguna pausa, Frenexi prosiguió. En consecuencia, supongo que se dará usted cuenta de la urgencia de incrementar la producción de la Tierra en productos bélicos estratégicos y armas de todo tipo. Molinari vio el maletín del instrumental de Eric y suspiró aliviado. ¿Lo tiene?, dijo. Bien. Téngalo a punto por si acaso. ¿Sabe usted de dónde creo que proceden estos ruidos en la cabeza?
Hipertensión. Podría ser, dijo cautelosamente Eric. Ahora el ministro Frenexi había dejado de hablar. Su inexpresivo rostro pareció hacerse más severo, más tenso en el vacío de su propia intensidad, el no ser que parecía constituir su principal cualidad. Irritado por la falta de atención de Molinari, Frenexi, decidió Eric, estaba saliendo del pozo de su antiexistencia. Arrojando sus principios sobre la sala de conferencias y los reunidos en ella, como si quisiera obligarles a separarse los unos de los otros, paso a paso. Secretario, dijo Frenexi, esto es ahora lo más crucial, mis generales en el campo me dicen que la nueva arma ofensiva Su. Espere, graznó Molinari. Quiero conferenciar con mi colega aquí a mi lado. Se inclinó tan cerca de Eric que su blanda mejilla empapada en sudor se apretó contra su cuello, y le susurró. ¿Y sabe qué más? Creo que empiezo a tener problemas con la vista. Como si fuera a quedarme completamente ciego. Esto es lo que quiero que haga, doctor. Tómeme la presión, ahora, aquí mismo. Solo para asegurarnos que no es peligrosamente alta. Francamente, creo que lo es. Eric abrió su maletín del instrumental junto al mapa en la pared, el ministro Frenexi dijo. Secretario, debemos prestar atención a este detalle decisivo antes de que podamos continuar. Las tropas terrestres no resisten bien contra la nueva bomba homeostática de los Rex. En consecuencia, me gustaría retirar a 1,5 millones de los trabajadores de mis fábricas y movilizarlos, reemplazándolos en las fábricas del Imperio por trabajadores terrestres. Esto es una ventaja para usted, secretario, en el sentido que los terrestres dejarán de luchar y morir en las líneas y en cambio estarán a salvo en las fábricas del Imperio. De todos modos, esto tiene que hacerse pronto o no servirá de nada. Añadió. Esto explica mi deseo de una conferencia inmediata al máximo nivel. Eric leyó en el disco indicador una presión de 290, una elevación no natural, alta y ominosa. Malo, ¿verdad? Dijo Molinari, apoyando la cabeza entre sus brazos. Haz venir a Teagarden, indicó a un robant. Quiero que consulte con el doctor Suexcent. Dile que se prepare para hacer un diagnóstico sobre la marcha. Secretario, dijo Frenexi, no podemos proseguir a menos que preste usted atención a lo que digo. Mi petición de 1,5 millones de hombres y mujeres terrestres para trabajar en las fábricas del Imperio, ¿lo ha oído? Esta petición crucial debe ser cumplida de inmediato. El transporte de esas personas debe iniciarse no más tarde que a finales de esta misma semana, tiempo de la Tierra. Murmuró Molinari. Sí, ministro, lo he oído. Estoy sopesando la petición. No hay nada que sopesar, exigió Frenexi. Debe hacerse si queremos mantener la línea en el frente C, donde la presión real es ahora casi insostenible. Es inminente una gran ofensiva, y las brigadas terrestres no tienen. Tendré que consultar con mi secretario de trabajo, dijo Molinari, tras una larga pausa. Obtener su aprobación. Necesitamos ese 1,5 millones de terrestres. Molinari rebuscó en su chaqueta y extrajo sus hojas de papel dobladas. Ministro, esta declaración que yo tengo su promesa, exigió Frenexi. Para que podamos pasar a otros asuntos. Estoy enfermo, dijo Molinari. Hubo un silencio. Finalmente, Frenexi dijo, pensativo. Soy consciente, secretario, de que su salud no es buena desde hace unos años. En consecuencia, me he tomado la libertad de traer conmigo a un médico del Imperio a esta conferencia. Este es el doctor Gornell. En el extremo más alejado de la mesa, un lilistariano de flaco y anguloso rostro hizo una breve inclinación de cabeza a la mole. Me gustaría que él le examinara, con vistas a efectuar una corrección permanente de sus problemas físicos. Gracias, ministro, dijo Molinari. Su amabilidad en traer al doctor Gornell es profundamente apreciada. Sin embargo, tengo a mi propio médico a mi lado, el doctor Suexcent. Él y el doctor Teagarden van a efectuar una exploración para determinar las causas de mi hipertensión. ¿Ahora? Exclamó Frenexi, y mostró, por primera vez, un rastro de genuina emoción. Sorprendida rabia. Mi presión sanguínea es peligrosamente alta, explicó Molinari. Si prosigue, perderé mi visión. De hecho, ya estoy sufriendo problemas en la vista. En voz baja, dijo a Eric. Doctor, todo a mi alrededor se ha vuelto como impreciso. Creo que me estoy quedando ciego. ¿Dónde demonios está Teagarden? Puedo buscar la fuente de la hipertensión, secretario, dijo Eric. Tengo aquí los instrumentos de diagnóstico necesarios. Buscó de nuevo en su maletín. De momento le administraré una inyección de sales radiactivas que se difundirán por su torrente sanguíneo. Lo sé, dijo Molinari. Y se acumularán en la fuente de la vasoconstricción. Adelante.
Se enrolló una manga y tendió su velludo brazo. Eric apretó la cabeza autolimpiadora del tubo inyector contra una vena cerca del codo y apretó el pistón. El ministro Frenexi dijo con aire severo. ¿Qué ocurre ahora, secretario? ¿Podemos seguir con la conferencia? Sí, adelante, dijo Molinari, agitando la cabeza. El doctor Su Excent está efectuando simplemente una exploración de, los asuntos médicos me aburren, interrumpió Frenexi. Secretario, hay otra proposición que deseo que conozca. En primer lugar, me gustaría que mi médico, el doctor Gornell, pasara a formar parte de forma permanente de su equipo médico para supervisar su salud. En segundo lugar, he sido informado por la contrainteligencia del Imperio que opera aquí en la Tierra que un grupo de terrestres descontentos, deseosos de poner fin a la participación de la Tierra en la guerra, está planeando su asesinato. En consecuencia, deseo, por su seguridad, proporcionarle una guardia armada permanente de tropas de comando lilistarianas que, con su extremado valor y determinación y eficiencia, protegerán su persona en todo momento. Su número es de 25, un número adecuado, dada su calidad única. ¿Qué? Dijo Molinari. Se estremeció. ¿Qué ha encontrado, doctor? Parecía confuso, incapaz de mantener su atención fija al mismo tiempo en Eric y en el desarrollo de la conferencia. Espere, ministro. Dirigiéndose a Eric, murmuró. ¿Qué demonios ha encontrado, doctor? ¿O me lo ha dicho ya? Lo siento. Se pasó una mano por la frente. Estoy ciego. Su voz estaba llena de pánico. Haga algo, doctor. Eric examinó el gráfico que rastreaba el movimiento de las sales radiactivas en el sistema circulatorio de Molinari y dijo. Parece haber un estrangulamiento en la arteria renal que pasa a través de su riñón derecho. ¿Una oclusión qué? Lo sé, asintió Molinari. Sabía que el estrangulamiento estaba en mi riñón derecho. Me ha ocurrido otras veces antes. Tendrá que operar, doctor, y eliminar la oclusión antes de que me mate. Parecía demasiado débil para alzar la cabeza. Permaneció sentado, medio hundido en su silla, el rostro entre sus manos. Dios, me siento terriblemente mal, murmuró. Luego alzó la cabeza y dijo a Frenexi. Ministro, debo someterme de inmediato a una operación correctiva para aliviar esta oclusión arterial. Tendremos que posponer esta discusión. Se puso en pie, se tambaleó, y luego cayó ruidosamente de espaldas. Eric y el hombre que tenía al otro lado lo sujetaron, lo ayudaron a sentarse de nuevo en su silla. La mole parecía increíblemente pesado e inerte. Eric apenas podía sostenerle, incluso con ayuda. La conferencia debe continuar, declaró Frenexi. De acuerdo, jadeó Molinari. Me someteré a la operación mientras usted habla. Hizo un débil signo con la cabeza a Eric. No aguarde a Teagarden. Empiece. Aquí. Murmuró Eric. Tendrá que ser aquí, dijo Molinari, con voz estrangulada. Elimine la oclusión, doctor, o moriré. Me estoy muriendo ya, lo sé. Se derrumbó contra la mesa. Y esta vez no intentó volver a levantarse. Permaneció como estaba. Como un enorme saco desechado, arrojado allí sobre la mesa. En el otro extremo de la sala, el vicesecretario de las Naciones Unidas, Rick Prindle, dijo a Eric. Empiece, doctor. Como él ha dicho, es urgente. Usted lo sabe. Evidentemente, él, como los demás presentes, habían pasado por aquello antes. Secretario, señaló Frenexi, da usted poderes al señor Prindle para que ocupe oficialmente su lugar en las negociaciones Tierra-Lilistar. No hubo respuesta por parte de Molinari. Había perdido el conocimiento. Eric extrajo de su maletín una pequeña unidad quirúrgica homeostática. Bastaría, esperaba, para la delicada operación. Horadando su camino y cerrando el paso a sus espaldas a medida que avanzaba, el instrumento penetraría la capa dérmica y luego el epiplón hasta alcanzar la obstrucción renal, donde, si funcionaba correctamente, iniciaría la construcción de una derivación plástica para la sección arterial. Sería más seguro, por el momento, que intentar retirar la oclusión. La puerta se abrió y el doctor Teagarden entró en la sala. Se apresuró hacia Eric, vio a Molinari inconsciente con la cabeza apoyada en la mesa, dijo. ¿Está usted preparado para operar? Sí, tengo el equipo. Estoy preparado. Nada de Ortiz, por supuesto. No es necesario. Teagarden tomó la muñeca de Molinari, midió su pulso. Luego extrajo un estetoscopio, desabrochó la chaqueta y la camisa del secretario, le auscultó. Débil e irregular. Será mejor que lo enfriemos. Sí, admitió Eric, y extrajo un equipo de enfriamiento de su maletín. Frenexi se acercó para mirar y dijo. ¿Van a hacer descender su temperatura corporal durante la operación? Sí, lo pondremos fuera de circuito, dijo Eric.
Los procesos metabólicos. No quiero oír, exclamó Frenexi. Los asuntos biológicos no me interesan. Lo que me preocupa es el hecho evidente de que el secretario es incapaz de proseguir en estos momentos con la discusión. Una discusión para la cual hemos viajado un buen número de años luz. Su rostro reflejaba una difusa ira desconcertada que no podía reprimir. No tenemos elección, ministro, dijo Eric. Molinari se está muriendo. Me doy cuenta de eso, admitió Frenexi, y se alejó, apretando los puños. Técnicamente está muerto, dijo Teagarden, escuchando aún el corazón de Molinari. Ponga inmediatamente en acción el enfriamiento, doctor. Eric sujetó con rapidez el equipo de enfriamiento al cuello de Molinari, puso en marcha el circuito de compresión autónomo. Empezó a irradiar frío. Lo dejó y dedicó su atención al instrumento quirúrgico. El ministro Frenexi conferenciaba, hablando en su propio idioma, con el médico del imperio. De pronto alzó la cabeza y dijo crispadamente. Me gustaría que el doctor Gornell ayudara en esta operación. El vicesecretario Pringle alzó inmediatamente la voz. No podemos permitirlo. Molinari ha dado órdenes estrictas de que solo los médicos de su equipo, elegidos personalmente por él, toquen su persona. Hizo una seña a Toro Johansson y a su grupo de hombres del servicio secreto. Se acercaron a Molinari. ¿Por qué? Preguntó Frenexi. Están familiarizados con su historial clínico, dijo rígidamente Pringle. Frenexi se encogió de hombros, se alejó. Ahora parecía más desconcertado aún, incluso asombrado. Me resulta inconcebible, dijo en voz alta, de espaldas a la mesa, que se tolere que ocurra esto, que el secretario Molinari pueda permitir que su condición física se deteriore hasta tal punto. ¿Esto ha ocurrido ya antes? Preguntó Erika Teagarden. ¿Quiere decir si Molinari ha muerto durante una conferencia con los lilistarianos? Teagarden sonrió reflexivamente. 4 veces. Aquí mismo en esta habitación, incluso en esta misma silla. Creo que puede empezar ya. Eric colocó el instrumento quirúrgico homeopático en la parte inferior del costado derecho de Molinari y lo activó. El dispositivo, del tamaño de una bala de cristal, entró inmediatamente en actividad, expulsando primero un fuerte anestésico local y luego empezando su tarea de abrirse camino hacia la arteria renal y el riñón. El único sonido en la habitación era ahora el zumbido emitido por el instrumento. Todo el mundo, incluido el ministro Frenexi, lo observaron desaparecer de su vista, enterrándose en el pesado, inmóvil y flácido cuerpo. Teagarden, dijo Eric, sugiero que efectuemos, retrocedió unos pasos y encendió un cigarrillo, una investigación en busca de algún caso de hipertensión que haya ocurrido hace poco en alguna parte aquí en la Casa Blanca, otra arteria renal parcialmente obstruida o... Ya ha sido detectado. Una camarera en el 3er piso. Malformación hereditaria, como era lógico. Pero que en la mujer alcanzó su crisis en las últimas 24 horas debido a una sobredosis de anfetaminas. Empezó a perder la vista, y decidimos operar, eso era lo que estaba haciendo cuando fui avisado para que viniera aquí. Estaba terminando ya. Entonces, usted lo sabe, dijo Eric. ¿Saber qué? La voz de Teagarden era baja, inaudible para los que estaban al otro lado de la mesa. Hablaremos de eso más tarde. Pero puedo asegurarle que no sé nada. Y usted tampoco. El ministro Frenexi se acercó a ellos y dijo. ¿Cuándo podrá el ministro Molinari reanudar la discusión? Eric y Teagarden se miraron. Es difícil decirlo, murmuró finalmente Teagarden. ¿Horas? ¿Días? ¿Semanas? La última vez fueron 10 días. El rostro de Frenexi se crispó con impotencia. Simplemente no puedo aguardar tanto tiempo aquí en la Tierra. La conferencia tendrá que ser aplazada hasta mucho más tarde si hay que esperar más de 72 horas. Tras él, su equipo consultor, sus consejeros militares e industriales y de protocolo, estaban ya guardando sus notas en sus carteras, cerrándolas. Probablemente aún no esté lo bastante recuperado dentro del período de 2 días calculado generalmente para casos como este, dijo Eric. Su condición general es demasiado. Volviéndose hacia Pringle, el ministro Frenexi dijo. ¿Y usted declina toda autoridad como vicesecretario para hablar en su nombre? Esta situación es abominable. Resulta evidente por qué la Tierra, se interrumpió. El secretario Molinari es un amigo personal mío, dijo entonces. Me siento profundamente preocupado por su bienestar. ¿Pero por qué tiene que soportar Lilistar el peso mayor en esta guerra? ¿Por qué la Tierra arrastra indefinidamente los pies detrás de nosotros? Ni Pringle ni los 2 médicos respondieron. Frenexi se dirigió a su delegación en su propio idioma. Se levantaron en masa, obviamente preparados para irse.
La conferencia, a causa de la repentina y casi fatal enfermedad de Molinari, había sido suspendida. Al menos por ahora. Eric sintió un alivio abrumador. Molinari había escapado gracias a su enfermedad. Pero solo temporalmente. Sin embargo, eso era algo. Eso era suficiente. El 1,5 millones de terrestres exigidos por Lilistar para sus fábricas no serían enviados. Eric miró a Teagarden, intercambió un breve destello de comprensión y aceptación. Mientras tanto, el instrumento quirúrgico seguía cumpliendo con su tarea, sin ninguna ayuda, zumbando sordamente. Una enfermedad psicosomática, hipocondríaca, había protegido la vida de muchas personas, y eso hizo que Eric volviera a pensar en el valor de la medicina, el efecto de proporcionar una curación definitiva a la condición de Molinari. Creyó, mientras escuchaba al instrumento quirúrgico zumbar suavemente, prosiguiendo su trabajo dentro del cuerpo de Molinari, que estaba empezando a comprender la situación, y lo que realmente necesitaba de él el moribundo secretario de las Naciones Unidas, que yacía derrumbado sobre la mesa de conferencias, sin ver ni oír, en un estado donde los problemas de la discusión con el ministro Frenexi no existían. Más tarde, en su bien custodiado dormitorio, Gino Molinari se sentó apoyado en unos almohadones, contemplando débilmente el homeo ejemplar del New York Times que había sido puesto a su disposición. No hay ninguna objeción a que lea, ¿verdad, doctor? Preguntó débilmente. Supongo que no, dijo Eric. La operación había sido un éxito total. La elevada presión sanguínea había sido restablecida a un nivel normal, adecuado a la edad y condición general del paciente. Mire lo que son capaces de divulgar esos periódicos, murmuró Molinari, y pasó a Eric la primera sección. Conferencia política suspendida bruscamente a causa de la enfermedad del secretario. Delegación lilistariana encabezada por Frenexi en aislamiento. ¿Cómo consiguen averiguar esas cosas? Se quejó malhumorado Molinari. Dios, hacen que me sienta mal. Pone en evidencia que fallé en un momento crucial. Miró fijamente a Eric. Si hubiera tenido valor me hubiera opuesto a la petición de Frenexi de esa fuerza de trabajo terrestre. Cerró débilmente los ojos. Sabía que iba a producirse esa petición. Lo sabía ya desde hacía una semana. No se culpe, dijo Eric. ¿Cuánto del dinamismo psicológico de fuga era comprensible para Molinari? Nada, evidentemente. Molinari no solo no captaba el propósito de su enfermedad, sino que ni siquiera lo aprobaba. Y así, seguía funcionando a un nivel subconsciente. ¿Pero durante cuánto tiempo puede seguir esto? Se preguntó Eric. Con una dicotomía tan intensa entre las aspiraciones conscientes y la voluntad subconsciente de escapar, quizá, finalmente, se produjera alguna enfermedad que el secretario no consiguiera eludir. No solo sería fatal, sino que sería definitiva. La puerta de la habitación contigua se abrió. Apareció Mary Reineke. Tomándola del brazo, Eric la condujo fuera al pasillo, cerrando la puerta a sus espaldas. ¿No puedo verle? Preguntó ella, indignada. Dentro de un minuto. La estudió, incapaz todavía de determinar hasta qué punto comprendía ella la situación. Quiero preguntarle algo. ¿Se ha sometido Molinari a alguna terapia o análisis psiquiátrico que usted sepa? En su historial no había ninguna mención de ello, pero una idea rondaba por su cabeza. ¿Por qué debería? Mary jugueteó con la cremallera de su falda. No está loco. Evidentemente, aquello era cierto. Asintió. Pero su estado físico. Gino tiene mala suerte. Por eso siempre está enfermo. Usted sabe que ningún psiquiatra podrá hacer que cambie su suerte. Al cabo de unos instantes, Mary Reineke añadió con reluctancia. Sí, consultó a un analista el año pasado, unas cuantas veces. Pero eso es alto secreto. Si los homeoperiódicos supieran, deme el nombre del analista. Un infierno haré. Sus negros ojos restallaron con hostil triunfo. Le miró duramente. Ni siquiera se lo diría al doctor Teagarden, y él me cae bien. Tras ser testigo de una de las enfermedades de Gino en acción, creo que debo. El analista, interrumpió Mary, está muerto. Gino lo hizo matar. Eric la miró fijamente. Adivine por qué. La muchacha sonrió con la malicia de una quinceañera, una deliciosa crueldad sin objetivo que le hizo retroceder por unos momentos a su propia adolescencia. A los martirios que tales muchachas le habían ocasionado. Fue algo que el analista dijo. Acerca de las enfermedades de Gino. No sé qué fue, pero supongo que iba por el buen camino, como cree ir usted. ¿Así que realmente quiere ser usted tan listo como eso? Usted, murmuró Eric, me recuerda al ministro Frenexi. Ella se apartó de él y se dirigió hacia la puerta de Gino. Ahora quiero entrar a verle. Adiós. ¿Sabe usted que Gino murió hoy en esa sala de conferencias? Sí, era lógico.
Solo por unos breves instantes, por supuesto. No lo suficiente como para que se deterioraran sus células cerebrales. Y por supuesto, usted y Thea Garden lo enfriaron inmediatamente. También sé eso. ¿Por qué le recuerdo a Frenexy, ese piojoso? Se volvió hacia él, estudiándole intensamente. No soy como él, en absoluto. Solo está intentando pincharme para que le diga algo. ¿Qué es lo que cree que quiero que me diga? Preguntó Eric. Acerca de los impulsos suicidas de Gino. Habló como constatando un hecho. Los tiene. Todo el mundo lo sabe. Por eso fui traída aquí por su familia, para estar seguros de que alguien pasara todas las noches con él, acurrucada contra él en la cama cuando duerme u observándole mientras pasea de un lado para otro cuando le resulta imposible dormir. No puede estar a solas por la noche. Me necesita a mí para tener a alguien con quien hablar. Y yo puedo razonar con él, ya sabe, restablecer su perspectiva a las 4 de la madrugada. Es duro y difícil, pero lo hago. Sonrió. ¿Entiende ahora? ¿Tiene también a alguien que haga eso por usted, doctor? ¿A las 4 de la madrugada? Eric agitó negativamente la cabeza. Es una lástima. Lo necesita. Es una lástima que yo no pueda hacerlo también por usted, pero uno ya es suficiente. De todos modos, no es usted mi tipo. Pero buena suerte, quizás encuentre a alguien como yo. Abrió la puerta y desapareció. Él se quedó de pie a solas en el pasillo, sintiéndose fútil. Y, de pronto, extremadamente solo. Me pregunto qué pasó con los archivos del analista, pensó mecánicamente, dirigiendo de nuevo sus pensamientos a su trabajo. Sin duda Gino los hizo destruir, para que no cayeran en manos de los lilistarianos. Todo esto es lógico, pensó. Es a las 4 de la madrugada cuando las cosas se hacen más difíciles. Pero no hay nadie como tú, muchacha, pensó. Nadie. ¿Doctor Swartzent? Alzó la vista. Un hombre del servicio secreto se le había acercado. ¿Sí? Doctor, hay una mujer fuera que dice que es su esposa. Desea ser admitida en el edificio. Es imposible, dijo Eric, con un repentino miedo. ¿Quiere venir conmigo y ver si puede identificarla, por favor? Automáticamente, echó a andar al lado del hombre del servicio secreto. Dígale que se marche, murmuró. No, pensó, eso no serviría de nada. No puedes resolver así tus problemas, como un niño agitando una varita mágica. No tengo la menor duda de que se trata de Katy, admitió. Al final me siguió hasta aquí. En el nombre de Dios, qué maldita suerte. Dígame, ¿se ha sentido usted así alguna vez? Preguntó al hombre del servicio secreto. ¿Se ha sentido alguna vez incapaz de vivir con alguien con el que pese a todo tiene que vivir? No, dijo lacónicamente el hombre del servicio secreto, siguiendo su camino.